A la salida me saben buscar para decir que no han podido marcar asistencia. Solo voy a permitir marcar asistencia a los que en este momento levanten la mano para la salida. ¿Quiénes no han podido? Para grabarme las caras. Take 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, si aparecen nuevos, no los conozco. Solo 5, ¿ah? Ya. Porque algunos llegan a los 5, ¿pasados 5 minutos? Ok. Vamos entonces. Bueno, a veces se estira, ¿no? El tema porque es todo el contenido, o sea, bastante contenido que hay en el sílabus, ¿sí? En la programación. Entonces, estamos hablando de fisiología y fisiopatología inmunitaria. Sí, esta es parte de esto, pero esta primera parte lo voy a pasar rápido porque ya hemos hablado de esto en la primera fase y parte en la segunda fase, ¿ya? Ya hemos hablado, así que pasamos rapidito, que circule, dejamos lo que circule todo, ¿no? Sí. El aparato circulatorio un poquito, ¿no? De la circulación linfática, ¿no? Y es donde se genera, ¿no? El líquido, la linfa, en el espacio intersticial, ¿no? Debido a que en los capilares, ¿sí? En los capilares hay una presión, ¿no? Mayor presión hidrostática capilar, con lo cual sale líquido al espacio intersticial. Se supone que al final, en el extremo venoso del capilar, la parte, ¿no? El extremo venoso del capilar, regresa ese líquido al capilar, ¿sí? Pero no regresa todo ese líquido. Parte de ese líquido del espacio intersticial, ¿no? Que llegó a través de los capilares, ¿no? Al inicio, ¿no? Es aquí a esta altura, ¿no? Que llena el espacio intersticial, pasa, pero cuando se va a recoger este líquido, parte de ese líquido se queda. Pero ese líquido no se acumula, parte de ese líquido va a originar la linfa, ¿no? Y va acumulándose, lo absorbe en los vasos linfáticos, ¿no? Y se da, pues, la circulación linfática, ¿no? La circulación linfática, que finalmente, ¿no? Luego va a regresar al torrente sanguíneo, ¿no? De todas maneras. Bien. Aquí simplemente esto ya lo hemos pasado, como les decía, ¿no? La diferencia entre los vasos sanguíneos. Y como les decía, en el extremo capilar, extremo venoso hacia las vénulas, es donde se reabsorbe el líquido intersticial, sin embargo, parte se va a los vasos linfáticos. Y acá un poquito sobre los capilares, recordar que son muy finos, que es una sola capa de tejido epitelial, que es el endotelio y su matriz, lo básico. Y acá simplemente les agrego la novedad, ¿no? De que la longitud total de los capilares es en 100.000 kilómetros, eso es bastante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los capilares están dirigidos para lo que es liberar sustancias, liberar nutrientes, también la comunicación con el espacio intersticial nos permite llevar el líquido hacia los vasos linfáticos. Y cuando hablamos a nivel de los capilares, hablamos que hay una microcirculación. Hablamos un poquito aquí de la microcirculación, en la cual hablamos pues el transporte de nutrientes de los tejidos y eliminar restos celulares. Entonces, si hablamos de microcirculación, empiezan las arteriolas, ¿no? Ya. Las arteriolas continúa con los capilares, acá está la arteriola, continúa con los capilares y luego están las venas, ¿no? Entonces, si estamos aquí, la arteriola, obviamente un músculo liso, acá está la vénula, y cruzando, comunicándose entre ellas, hay un vaso un poquito más grueso y más importante que los otros capilares. Viene a ser la meta arteriola, la cual cruza
desde la arteriola hacia la vena. Luego vemos la ramificación de los capilares. Que también miramos aquí, que al inicio, ¿no?, de los capilares, aquí, al inicio están los esfínteres precapilares, ¿no? Esos esfínteres precapilares. Entonces, normalmente esos esfínteres precapilares están abiertos para que pase la sangre desde las arteriolas y que circule, ¿no?, por todos esos capilares. Veamos entonces una situación, ¿no? Ahí está la arteriola. Sí, se me perdió la metaarteriola, acá está. La metaarteriola y la ramificación de los capilares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí los esfínteres precapilares que les mostraba pueden cerrar la circulación hacia los capilares. Puede cerrar el flujo sanguíneo hacia los capilares. ¿Qué situación? Entonces, cuando los esfínteres precapilares están relajados, la sangre fluye. ¿Sí? La sangre fluye por el lecho capilar. ¿Muy bien? ¿Listo? Entonces, fluye por los capilares del lecho. ¿Sí? Si se contraen los esfínteres precapilares, como vemos aquí en la imagen, la sangre solo va a pasar, el flujo sanguíneo va a pasar por las metaarteriolas, ¿sí? Y los capilares se quedan sin volumen sanguíneo. ¿Listo? Muy bien. Y aquí hay una no alteración, sino alternación. Se alterna. O sea, normalmente pasa, pero cada 5 o 10 minutos se cierran los capilares y pasa la sangre por la metaarteriola. Más o menos entre cada 5 o 10 minutos hablamos de esa vasomoción, ¿no? Donde se alterna, es decir, los 5 o 10 minutos circula por aquí, cada 5 o 10 minutos se cierran los esfínteres precapilares y la sangre circula por la metaarteriola. Digamos, para no saturar la función. Entendemos que si está fluyendo la sangre por los capilares, va a permitir el intercambio, ¿no?, de nutrientes, intercambio gaseoso. Sí, pero para no saturar el sistema, es decir, como les decía, cada cierto tiempo se cierran los esfínteres precapilares y pasa la sangre de la metaarteriola y se va de frente hacia la vena. ¿Ok? Nada más, creo que... pero bueno, acá insisto, hay tipos de capilares, nada más estoy mostrando acá hay tipos de capilares continuos, la mayoría son capilares continuos, formados solamente por células endoteliales. Acá muestro capilares fenestrados, como lo que ocurre en sus capilares fenestrados, como lo que ocurre en el glomérulo renal, por ejemplo, ¿no?, los capilares fenestrados. Y aquí hay capilares sinusoides, ¿no?, donde hay hendiduras intercelulares que permiten, ¿cómo se llama esto? Un mayor contacto del capilar con tejidos. Esto puede ocurrir en tejido nervioso, también tejido renal. Bien. Y aquí recordar esto que les hablaba de la presión, ¿no?, diferencias de presión. Entonces, estamos en líquido intersticial, el intersticio obviamente esta comunicación con los capilares, ¿no? Entonces hablamos de presión hidrostática y presión oncótica, también llamada presión coloidosmótica, ¿no? Presión coloidosmótica. Simplemente aquí recordarles, ¿no?, las diferencias de presión, movimiento del agua desde los capilares hacia el espacio intersticial. Y ese movimiento se conoce como filtración. ¿Sí? Aquí el movimiento del líquido va desde el espacio intersticial hacia el extremo capilar, hablamos de reabsorción. Se entiende que la filtración se va a dar desde el extremo capilar, extremo arterial, ¿sí? Y la reabsorción va a estar a qué altura, del extremo venoso, ¿sí?, del extremo venoso, la reabsorción. Entonces, la presión hidrostática capilar, listo, el agua se mueve del capilar hacia el espacio intersticial y este es mayor, ¿no?, la presión hidrostática. Por eso es que sale líquido desde los capilares hacia el espacio intersticial. Y la presión oncótica
capilar, ¿sí? O presión también presión plasmática, ¿sí? Atrae el agua desde el espacio intersticial hacia el capilar. Entonces aquí compiten, ¿no? Compite la presión hidrostática, compite con la presión oncótica en el mismo capilar, ¿sí? Ahora también tenemos, entonces, 1, 2, 3, la presión hidrostática del líquido intersticial. El agua se mueve desde el espacio intersticial al capilar. Ya estamos hablando de reabsorción. Y la presión oncótica, que atrae agua por osmosis del capilar hacia el espacio intersticial, pero esto es mínimo. Hablamos prácticamente de cero, ¿no? La presión oncótica intersticial. Entonces, cuando uno hace sus cálculos para ver, ¿no? Cómo es, entonces, en qué sentido va esta filtración de líquidos a través de los capilares, se determina por la presión hidrostática y la presión coloidosmótica o presión osmótica, ¿no? Y con estos valores sacamos el coeficiente de filtración capilar. Entonces la filtración capilar neta, ¿no? Conseguida por la hipótesis de Starling, es que la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial hidrostática, ¿no? Fuerzas que favorecen la filtración. Menos la presión oncótica capilar y presión oncótica intersticial. Fuerzas que se oponen a la filtración. Y sacando las cuentas, bla, 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 en la presión capilar arterial, o sea, en el extremo arterial, ¿no? La presión hidrostática es mayor, presión oncótica, ¿no? Presión hidrostática 33, oncótica 24, y la resta nos queda una presión de filtración neta de más 9 milímetros de mercurio. Es por eso que se filtra el líquido, ¿no? Porque la diferencia es positiva. Ahí está, se queda en el espacio intersticial. Y la presión capilar en el extremo venoso nos habla de una presión hidrostática neta de 17, una oncótica de 25 y resulta una presión de filtración neta de menos 8. Como es de menos 8, o sea, es negativa, ¿qué sucede en el extremo venoso? Va a haber reabsorción, ¿no? Acá está la vénula, por eso extremo venoso. En el extremo arterial hay filtración y en el extremo venoso hay reabsorción. Pero vemos aquí que no se reabsorbe todo el líquido, parte de un mínimo, la mayoría se reabsorbe, pero un mínimo volumen va hacia los vasos linfáticos, como les digo, son extremo ciego de los vasos linfáticos por la circulación linfática. Muy bien. Acá está el equilibrio de las células, de los tejidos, con el líquido intersticial. Entonces, si se altera el movimiento del agua, ocurre edema, ¿no? El movimiento del agua, si se altera, puede haber edema. Si se altera todo esto, hemos visto cambios en la presión hidrostática. Por ejemplo, si aumenta la concentración de proteínas en sangre o disminuye la concentración de proteínas en sangre, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay desnutrición, disminuye la concentración de proteínas en sangre, entonces se filtra más líquido, ¿no? Porque hay menor presión oncótica que se oponga. Entonces hay mayor filtración, por ejemplo, y ocurre el edema. El edema más común es el edema extracelular, que hablamos acumulación de líquido, ¿no? En los espacios intersticiales. ¿Sí? Entonces, altera la distribución del líquido y puede causar deshidratación intravascular, ya que el líquido está saliendo más líquido, ¿no? El intersticial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les decía. Entonces, puede ocurrir que cuando hay un edema extracelular, cambia, ¿no? El aumento de fuerzas que favorecen la filtración, entonces hay más filtración desde los capilares, ¿sí? Y puede llevar entonces hasta, inclusive también puede haber mayor filtración a nivel de los canales linfáticos. Y ahí les ocurre el linfedema, ¿no? Lo que decimos linfedema. Muy bien, y aquí se resume, ¿no? Mecanismos fisiopatológicos para lo que es la formación del edema, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, habla cuando uno de los más comunes podría ser la presión hidrostática capilar, ¿no? Inflamación, quemaduras, se pierde proteínas plasmáticas, ¿no? Hacia el espacio intersticial. Entonces aumenta la presión oncótica tisular. Cuando hay obstrucción linfática, disminuye el transporte de las proteínas en los capilares.
Entonces aumenta la presión oncótica tisular y esto genera edema. También hay diversos casos aquí, ¿no? Aumento de pérdidas plasmáticas, síndrome nefrótico, por ejemplo, pérdida de proteínas plasmáticas, como les decía, aumenta la retención de sodio y agua. Entonces, si hay más sodio y más agua, se diluye la concentración de las proteínas, o sea, disminuye la presión oncótica. Si disminuye la síntesis proteica, les decía, por desnutrición, por ejemplo, o si hay cirrosis, obviamente el hígado es el principal productor de proteínas. Entonces, si hay cirrosis, hay menos producción de proteínas. Disminuye la presión oncótica capilar. ¿Y esto qué genera? Edema también, ¿no? ¿Sí? Ahora, se aumenta la presión hidrostática capilar, obstrucción venosa, retención de sal y agua también. La insuficiencia cardíaca que hemos mencionado también. ¿Sí? Entonces, esto mueve el líquido hacia los tejidos. El líquido hacia los tejidos. Edema, ¿no? Causando edema también. ¿Bien? Entonces, estos son, digamos, mecanismos por los cuales puede generarse el edema. Acá hay un caso de edema, ¿no? En posición de declive. O sea, muchas veces se evidencia la formación de edema en las extremidades inferiores, ¿no? Porque nosotros estamos obviamente en actividad, caminando constantemente, ¿no? Y entonces, cuando hay una inflamación, decimos, ¿es edema o no es edema? Simplemente presionamos. Este es ¿no? El pie con edema. Si nosotros presionamos y se queda en esa posición, o sea, se queda hundido, ¿sí? Es un indicativo de edema. Si hubiese solo inflamación sin edema, pues no, normal, regresaría a su sitio. Pero este es un indicativo, pues, que hay un edema de tipo de presible, que es uno de los tipos para evidenciar, una forma de evidenciar más común de edema en enfermedades, extremidades inferiores. Bueno, esto se puede llegar a un equilibrio, ¿no? Esto es más fácil de equilibrarlo. Sin embargo, bueno, estaba leyendo. Más grave puede ser el edema intracelular, ¿no? Y lo hablamos en la fase 1 porque las principales causas de la tumefacción, o sea, el edema intracelular, sería la hiponatremia, también nutrición celular inadecuada. Cuando hay una nutrición más fuerte, hay una desnutrición, perdón, más fuerte, puede causar nutrición celular inadecuada. Pero ¿qué puede, lo más rápido que puede causar esta nutrición inadecuada? La isquemia. A veces también una fuerte inflamación, que perdura la inflamación, también puede causar desnutrición en la célula. También depresión, o sea, hay alteraciones de los sistemas metabólicos. Entonces, en estos casos puede ocurrir el edema intracelular. Este es más grave porque ya estamos dañando células. Y esto puede llevar a que estas células se lleguen inclusive a morir, ¿no? Perdemos allí tejidos. Como ocurre con casos, si se acuerdan que hemos hablado de isquemia, cuando ocurría luego un infarto, ¿no? Ese riesgo de infarto, la pérdida, la muerte de células, en este caso miocárdicas, hablábamos, ¿no? Por casos de isquemia. Entonces, la isquemia, esta obstrucción de los vasos sanguíneos, no nutre y sobre todo lo que se ve rápidamente se ve afectado es la falta de llegada de oxígeno a la célula, ¿no? Puede llevar a condiciones que no son reversibles, o sea, condiciones irreversibles. Por eso es el riesgo de edema intracelular. Bueno, aquí estoy mostrando la inflamación, pero nosotros hemos hablado el lunes de inflamación, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando a nivel celular, cuando hablamos de la que vendría a ser la inflamación como segunda línea de defensa. O sea, al comienzo hablamos como primera línea en general, que vienen a ser las barreras, ¿no? Barreras físicas, mecánicas, biológicas, ¿no? Entonces, sí, y la segunda línea se consideraría lo que es la inflamación. ¿Ah? La segunda línea de defensa. Entonces, hemos hablado en general de que la respuesta inflamatoria, sí, ¿no? Por daño tisular directo o por respuesta de la inmunidad innata, generalmente, ¿no? Pero también si esto está conectado a la inmunidad adaptativa, puede generar daño en los tejidos, ¿no? La respuesta inflamatoria. Entonces, la idea es que la respuesta inflamatoria hemos visto que favorezca la activación de células, de componentes del sistema inmune. Les he comentado que busca aislar
aislar a la zona de daño, sobre todo si es que hay algunos patógenos infecciosos también, ¿no? Pero si esto perdura, pues puede generar daño a la estructura tisular, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos, hacemos el seguimiento de algunos acontecimientos de la respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Vemos a nivel, bueno, acá tenemos la arteriola, en medio el capilar, y aquí está la vénula, ¿no? Entonces, hemos comentado, pero antes de ir, mejor antes de avanzar, quiero recordar y puntualizar lo siguiente, ¿no? Para que haya una inflamación aguda, los signos, ¿sí? 4 signos y después ya la consecuencia, ¿no? Rubor, ¿no? Enrojecimiento, eritema, calor, tumefacción, ese edema que hablábamos hace un momentito, ¿no? Dolor. Si esto se prolonga, va a generar pérdida de función de la zona inflamada. ¿De acuerdo? Entonces, estas vendrían signos de la inflamación aguda. ¿Qué lo puede aquí generar? Por ejemplo, el incremento del diámetro vascular. Les hablaba la vez pasada, el aumento de la permeabilidad vascular. Sí, el aumento de la permeabilidad vascular, el efecto aumenta el flujo sanguíneo. Si aumenta el diámetro vascular, vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Y esto como genera rubor y calor. Aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? Genera calor y rubor, enrojecimiento. Aumenta la permeabilidad vascular, se acumula, ¿no? Fluido de forma local. Genera inflamación, hinchazón, y esto genera esa presión, ¿no? En la zona de los tejidos genera dolor. ¿Qué más? ¿Qué fenómeno que se induce? La expresión de moléculas de adhesión. ¿Moléculas de adhesión dónde? En el endotelio, a lo largo del endotelio vascular, obviamente. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para permitir el rolling, que roden, que capturen, que frenen los neutrófilos que están circulando en sangre, frenen, interactúen las integrinas de los neutrófilos, interactúen con las moléculas de adhesión de las células endoteliales, frenen, ¿no? El rolling y luego la extravasación. Extravasación de neutrófilos en general, de fagocitos, pero también de linfocitos. ¿Para qué? Para que se acumulen todas estas células inmunitarias en el foco inflamatorio. Como consecuencia va a haber fagocitosis de los patógenos y la conexión con la respuesta adaptativa, porque ahí al jalar linfocitos ya estamos hablando de una respuesta inmune adaptativa. Muy bien. También hablamos que es posible la inducción de coagulación sanguínea, pero local. ¿Sí? Esta coagulación sanguínea al inicio de la vasoconstricción en los extremos de la zona de la infección, ¿no? Sí, entonces, ¿qué buscamos? Que se impide que se disemine el patógeno. ¿Listo? También esto favorece la inducción de migración de linfocitos hacia los ganglios linfáticos que yo les contaba. Ahí en los ganglios linfáticos se va a llevar las batallas que decía que buscan eliminar el antígeno extraño. Entonces, se localiza la infección, se induce respuesta adaptativa. La quimiotaxis, o sea, la atracción de células inmunitarias al foco infeccioso. Neutrófilos, monocitos, células dendríticas, hasta linfocitos, ¿no? Todos los fagocitos, ¿no? Para deshacerse del patógeno y la conexión con la respuesta inmune adaptativa. Pero además un evento más. Por último, la reparación de tejido, ¿no? ¿Bien? Entonces, eso es lo que les quería decir con la imagen, ¿no? ¿Cómo es esto, verdad? Vemos aquí, primero, ¿dónde empieza? Acá en los extremos hay constricción arteriolar para que no escape el patógeno, ¿no? No se disemine, ¿sí? Vemos acá. ¿Qué más? ¿Dónde está? Ah, bueno, acá la degranulación de mastocitos, por ejemplo. La degranulación de mastocitos va a estimular la quimiotaxis, atracción de moléculas. Miren cómo están migrando los neutrófilos. ¿Qué más? Los gránulos de los mastocitos que buscan aumentan la permeabilidad vascular. ¿Para qué queremos aumentar la permeabilidad vascular? Para que pasen, ¿no? Para que pasen, migren, ¿no? Para la extravasación o diapedesis, ¿no? Vemos aquí
No, emigración. Están yendo, se suben, ¿no? Se suben los neutrófilos al carro y de ahí se van hacia la zona, ¿no? Muy bien. Emigración de neutrófilos vemos aquí también. Liberan mediadores también. ¿Sí? Contracción de las células endoteliales para aislar a los patógenos. Acá vemos en esta zona también se estimula la agregación plaquetaria, como ven allí. ¿Qué más vemos aquí? Acá está el leucocito, ¿sí? A ver, en la parte inferior central tenemos un leucocito y aquí están, por ejemplo, acá vemos un neutrófilo, ¿no es cierto? Entonces ellos están circulando también, pero una vez que llegan al torrente sanguíneo, aquí expresan, tienen moléculas de adhesión como integrinas, por ejemplo. Y acá las células endoteliales expresan también moléculas de adhesión como las selectinas, no celestinas, ¿ah? Sino con S, de selección, selectinas, ¿ya? Entonces acá expresan sus selectinas y otras moléculas, estas expresan sus integrinas, interactúan ¿para qué? Para que frene el neutrófilo, por ejemplo, y luego vaya a migrar, o sea, se dé la diapéresis. ¿Ya? Entonces te va rodando, rodando y va interactuando con las selectinas y otras moléculas de adhesión del endotelio. Hasta que llega y luego va a migrar. ¿Veis? Acá estamos viendo permeabilidad vascular, miotaxis, neutrófilos, liberación de mediadores, depósitos de fibrina para que es coagulación, se infiltran los macrófagos, ¿sí? Emigración, transsudación, bueno, ahí ya están esos eventos que les comentaba en este cuadrito, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes tenemos mediadores de la inflamación? Hace poco mencioné a los mastocitos que liberan gránulos, por ejemplo, ¿no? A ver, factor quimiotáctico de neutrófilos, producido por los mastocitos, ¿no? Factor quimiotáctico para su consecuencia, obviamente, la quimiotaxis de neutrófilos, ¿no? Les hablaba del complemento. Ya, el complemento, los componentes C3, C4, C5 del complemento, ¿no? Ahí está el mediador C3A, C4A, todos los que son con A, ya por si acaso. Los que son con B es para armar el complejo de ataque de membrana del complemento, ¿no? O sea, la función de, ¿te acuerdas que le decía lisan bacterias? Ya, esa es otra función. En cambio, estos componentes C3A, C4A, C5A, del complemento participan en la inflamación. Por ejemplo, C3A, C4A, de granulación de mastocito, porque hace un momento les he mostrado, ¿no? Un mastocito liberando sus gránulos. ¿Quién lo incentiva? Los complejos C3A, C4A, ¿no? Por ejemplo. Después C5, de granulación de mastocito también. Contracción del músculo liso también. Sí, pero aumenta la permeabilidad capilar. Miotaxis. No solo de neutrófilos, sino de C5A también es una opsonina. ¿Se acuerdan que le hablaba de las opsoninas? Que, por ejemplo, los cuerpos eran opsoninas. También C5A es una opsonina que va a activarlos también para la queja. La vez pasada les hablé de prostaglandina E2, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y este es como consecuencia de la activación de la vía de ciclo oxigenasa, sobre todo de COX-2. ¿Sí? Oxigenasa vía 2, COX-2. ¿Qué produce prostaglandina E2? Origen, leucocito. Respuesta. Respuesta, vasodilatación. Pero se va a potenciar permeabilidad vascular. Potencia la permeabilidad vascular inducida por bradiquinina y histamina. ¿No? Están la bradiquinina y histamina acá. Histamina producida por mastocitos y basófilos. Mastocitos en tejido, basófilos en sangre, pero ambos producirán histamina. ¿Listo? Bradiquinina acá está del sistema de la cinina sinógeno, o sea, en sangre, ¿no? Ahí está. Entonces, producción de bradiquinina, producción de histamina. Entonces, ellos tienen, ¿cuál es su función? Permeabilidad vascular, ¿sí? Y la bradiquinina está relacionada con el dolor, vasodilatación, permeabilidad vascular también. Entonces, ¿qué nos dice? La prostaglandina E2 potencia esa vasodilatación, ¿no? Para que haya permeabilidad vascular.
¿Listo? Muy bien. Factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Una de las partes de las citoquinas, producida por macrófagos, por linfocitos, por natural killer, mastocitos, que tienen que ver activar la vía de la inflamación. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de los mediadores de la inflamación. Esto ya les hablé, ¿no? Que aquí ¿qué les hablaba esto, no? Estas se acuerdan, estas sí son precisas. Ya les hablé. ¿Qué era el ácido araquidónico? ¿Qué estaba hablando yo de eso? El previo de todos los mediadores de la inflamación era cuando, por ejemplo, los fosfolípidos iban a actuar con los fosfolipasados. ¿Dónde? A nivel de la membrana celular. Y se va a transformar en ácido araquidónico y había dos ciclogenasa y de acuerdo a eso iba a haber las prostaglandinas, los tromboxanos y también leukotrieno, sí. Entonces, como dijeron, es el precursor, dice, es el previo, ¿no es cierto?, del ácido araquidónico generado como respuesta de que la fosfolipasa 2 de algunos fosfolípidos de membrana los activa y los convierte en ácido araquidónico. Y este es el precursor de vías, ¿no? Lipoxigenasa y ciclooxigenasa. Sobre todo relacionado con la inflamación, hablamos de COX-1 y COX-2. Bueno, COX-1 les hablé, también tiene mucho que ver, está más relacionado con la producción de moco, mucosa gástrica, también tiene función renal, a nivel de epitelio renal, ¿ya? En cambio, COX-2 sobre todo para la producción de prostaglandina E2, les dije, para lo que es inflamación, ¿no? Ya está. Y eso ya les mostré, ¿no? Sí, ya está, todo esto se ha repetido. Qué bueno, ¿no? Porque muchas diapositivas se esperan ustedes, ¿no? ¿Y cómo era esto? ¿Qué quería decir yo acá? Dieta. Ya que en la dieta había ácidos grasos inflamatorios y antiinflamatorios, y con los inflamatorios se forma el ácido araquidónico, que va a formar, no me acuerdo bien, pero eran 3 prostaglandinas y tromboxanos. Y en la dieta va a ser el eicosapentaenoico, que es el EPA. Y bueno, también va a formar prostaglandinas o oxanos, y a su vez este va a inducir la formación del ácido docosahexaenoico, que va a formar moléculas reparadoras, que son la resolvina y la protectina. Y estas van a inducir o incentivar a las células mesenquimales a que formen factores de crecimiento. Entonces, no solo es está bien, no dicen la dieta, lípidos, no. Entonces, lo más, los lípidos dañinos, sobre todo, que vienen en la dieta de la comida chatarra, inducen formación de prostaglandina 2, tromboxano 2, leukotrieno 4, ¿no? Que son proinflamatorios, o sea, activan esta vía inflamatoria. En cambio aquí, por este EPA, ¿no? Entonces, por este ácido, se formarán entonces también prostaglandina 3, tromboxano 3, leukotrieno 5, ¿sí? Que son vías antiinflamatorias y además, como dice, hay un acoplamiento para este ácido, el cual viene en la dieta. Por ejemplo, les hablaba en omega 3, omega 6, ¿no? Qué importante omega 6, ¿no? Para producción de resolvina, protectina y estos factores, ¿no? Que son factores antiinflamatorios, ¿no? Este es el DHA, ¿no? DHA. Para que no se enreden, ¿no? Docoex, ay, no, ¿qué es eso? Por DHA y este LEPA, ¿no? Ya está. Ya está. Acá está, ¿no? ¿Qué dijo? Acá está, ¿no? El DHA, el EPA y acá está el ácido araquidónico, a los que les gusta revisar, ¿no? La estructura química y está. Ese modo de extracción, ¿no? Y acá les hablaba que estos activan las vías, me preguntaron al final también en la clase anterior, COX-1 y COX-2. Aquí había una alternativa que estos simplemente COX-2 compiten, ¿no? De una manera, de modo que inhiben la vía solamente de COX-2. No molestan a la COX-1, que es relacionada con la producción de moco gástrico, por ejemplo. No hay problema, no molestan la actividad gástrica generalmente, ¿no? Entonces la vía sobre COX-1 es muy, muy baja, sobre COX-1 de estos antiinflamatorios, pero COX-2... Como son así, no hay problema, entonces muchas veces se usa, por ejemplo, el tratamiento de artritis, por ejemplo, ¿no? Bueno,
¿Listo? Hipersensibilidad, todo está hablando todas las patías, inmunopatías o ¿no? Entonces, todo es una hipersensibilidad, voy a tratar de no alargarme mucho, ¿no? Pero ahí, para discutir con ustedes, ¿no? La respuesta inmune genera protección o genera daño, ¿no? Entonces, a veces la respuesta inmune puede generar daño. Generalmente hablamos de una protección, pero si está sostenida, si es exacerbada, puede generar daño, ¿no? Entonces, si generamos una respuesta inmune, te da la inflamación, por ejemplo, pero de variada magnitud y extensión, ¿no? Entonces, si estos cambios inflamatorios se extienden por más tiempo o son más severos, pueden generar lo que conocemos como hipersensibilidad. Entonces, en ocasiones, esta respuesta inmune más extensa y o más severa puede causar hipersensibilidad, generando daño tisular, ¿no? A veces ya está muerto, ¿no? Puede estar mediada esta situación por supresión de mediada por células, puede haber inhibición por anticuerpos, puede haber inhibición por reconocimiento por idiotipos. Veamos primero entonces. La hipersensibilidad, hay diversos tipos de clasificación y a pesar que esta clasificación de Hell y Combs es antigua, sigue predominando, sigue su supremacía, ya que muy enredosas son las nuevas clasificaciones, porque es de sencilla. Entonces nos permite decir hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4. Así de simple. Características generales de estos tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? También llamada la anafilaxia o hipersensibilidad anafiláctica. ¿Ah? Lo que conocemos como alergia. Lo que es en principio llamamos alergias, esto se complica, le llamamos anafilaxia. ¿Bien? Es de tipo humoral. Si hablamos de humoral, estamos hablando de anticuerpos. Entonces aquí hay un exceso, mucha producción de ¿qué? Inmunoglobulina E, por eso hablamos de alergias, ¿no? Y su expresión es en minutos. Después corta, dura un tiempo, ¿no? Entonces, unos minutos. Es lo suave, ¿no? De esto, ¿no? Tiempo de máxima expresión solo en minutos, ¿no? Hasta media hora, 20 minutos. En cambio, el tipo de sensibilidad citotóxico también es humoral. La mediación aquí esta vez son IG, ¿listo? Pero puede durar de minutos hacia horas, un poco más de tiempo. La tipo 3, donde hay complejos, o sea, aquí se acumula el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Bien? También es humoral, por lo visto, ¿no es cierto? Porque participan anticuerpos, donde pueden estar involucrados inmunoglobulina G y también la M, que es más grande, ¿no? Entonces hay una mayor acumulación de estos complejos. ¿Ya? Estos complejos antígeno-anticuerpos y dura horas. Y la más larga, de más larga duración, es la tipo 4, que es una hipersensibilidad celular, donde pueden participar linfocitos T y también pues ahí están detrás fastidiando las citoquinas en este asunto, ¿no? Bueno, dura horas hasta varios días inclusive, ¿no? La hipersensibilidad tipo 4. Entonces, pero ¿cuáles son ejemplos de estos? Vamos a ver aquí. Este resumen. También llamada hipersensibilidad inmediata, anafilaxia o los mediadores, ya los mencioné, ¿no? Puede haber una predisposición genética y los alergenos que son ambientales, ¿no? Entonces, se necesita de un alergeno ambiental y una predisposición para generar esta anafilaxia. Porque estos predisposición genética, este estímulo de este alergeno van a estimular a la producción de IgE. O sea, ya están presentes las IgE, pero entonces primero se necesita una primera exposición al alergeno, ¿no? Pues ambiental, polen, puede ser alimentos, puede ser fármacos, ¿no? Como algunos antibióticos, ¿sí? Entonces, este alergeno estimula la producción de IgE. Y la IgE, cuando ya está lista la IgE que se une al antígeno, entonces estimula la presencia de IgE, estos se unen a las células cebadas.
Células cebadas vendrían a ser mastocitos, ¿sí? Sobre todo mastocitos, y también pueden ser basófilos, ¿ya? Y IgE se une a través del fragmento FC épsilon, ¿no? Recordemos si hablamos de una... No puedo dibujar. No puedo dibujar, ya ni modo. Qué triste, pero puedo mencionar mi láser ahí. Entonces, recordemos en forma de Y, ¿se acuerdan? Donde el tronco viene a ser el fragmento FC, fragmento constante, ¿no? Ahí está. Entonces, el contacto es eso, el contacto de anticuerpos, ¿no? Con su antígeno, o sea, el alergeno, el alergeno vendría a ser el antígeno. Entonces, si el anticuerpo que ya está listo, o sea, se ha pegado a las células cebadas, el IgE, llega la segunda exposición, o sea, llega el alergeno, induce la degranulación de mastocitos. Ellos liberan diversos signos inflamatorios como histamina, heparina, citocinas, prostaglandinas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes saben, por ejemplo, la reacción a, no sé, por ejemplo, a la penicilina, ¿no? El antibiótico penicilina. A veces la persona dice, ¿alérgica a algún medicamento? ¿No? Si la vez pasada me han aplicado penicilina o amoxicilina, digamos, ¿no? Es más común, se usa más. Y no, no me ha pasado nada. Es primera exposición. Pero en la segunda, peor en la tercera, recién genera esa reacción alérgica. No nos confiemos. La primera vez vamos a estimular la producción de IgE. IgE específica para ese alérgeno. Luego, al producirse las IgE, se van a las células cebadas, marcadas, ¿no? Como los mastocitos. Y entonces, por segunda vez ingresa el alergeno y ahí ya empezó todo, ¿no? Se degranulan los mastocitos, etc. ¿Sí? No solo degranulan mastocitos, sino que genera ahí donde se complica, ¿no? Por ejemplo, el caso de asma. La contracción del músculo liso, ¿no? ¿Listo? No sé qué puesto más. No sé qué puesto, pero bueno, ya no sé. Ya sé. Pero bueno, ejemplos, ¿no? Entonces, un ratito vamos a... Ya, me voy a colocar. Vamos a descartar. Ella se ha movido, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Contracción del músculo liso y, ya, aumento de la permeabilidad, ¿no? Permeabilidad vascular. Ya está. Ejemplos, pues el asma alérgico, ¿no? Alergia a contaminantes, por ejemplo. Rinitis alérgica, conjuntivitis, ¿sí? La dermatitis atópica, el eczema clásico, ¿no? De la dermatitis atópica. Entonces, cómo está aumentando en el mundo estos tipos de alergias, ¿no? Casos frecuentes de dermatitis, eczema, rinitis, bastante común. Hay todo un problema para lo que es el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Un poco complicado de las alergias alimentarias o alimenticias, ¿no? Que puede afectar piel y mucosa, digestivo espasmo local, alergia a medicamentos, como les decía, como algunos antibióticos, uno de los más comunes, ¿no? Alergia a las penicilinas, pero también cómo se ha desarrollado hoy en día la alergia a los sulfatos, alergia a los AINES, como el ibuprofeno, naproxeno también, ¿no? Antiinflamatorios, ¿sí? A esta alergia. Entonces, cómo indiscriminadamente uno se toma su antiinflamatorio, etcétera, está induciendo y luego puede presentar una alergia medicamentosa, ¿no? Hay que tener cuidado. La urticaria es todo un complejo del tratamiento de la urticaria, bastante complejo en cuanto a su diagnóstico y luego en su tratamiento de la urticaria, ¿sí? Bien. Angioedema, secundario a una previa sensibilización, ¿no? Y bueno, esto cuando se complica genera lo que es el shock anafiláctico, y ese es lo complicado, ¿no? El shock anafiláctico. Entonces vemos aquí, ¿qué estamos viendo aquí? A ver, vemos acá el alergeno, miren cómo este alergeno es reconocido, ingresa en células dendritas.
Cuidado con este alergeno, ¿no? Por ejemplo, alergia a alimentos, todo, moléculas de elevado peso molecular. Pueden, entonces ingresan, la célula dendrítica lo procesa, ¿no? Y lo presenta. ¿Sí? Activa la tendencia TH2. Y este TH2, o sea, de diferencia el linfocito TH2, miren cómo estimula interleucina 4, ¿no? A la tendencia TH2. Y este estimula el linfocito B. El linfocito B, miren cómo produce inmunoglobulinas E. En ese momento, y estas inmunoglobulinas E tienen su receptor de inmunoglobulina E en el basófilo o el mastocito. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esta célula está sensibilizada. Este proceso estamos hablando de sensibilización. La primera vez que entró este alergeno, ¿qué está haciendo? Está sensibilizado. Y ahí deja listo a este granulocito, ya sea mastocito o basófilo. Entonces, la segunda vez que venga el alergeno, pues se va a degranular, ¿no? También vemos por esta vía, H1, vemos aquí la presentación del alergeno de frente también y puede generar IgE. Esto no es muy fuerte, aquí es el problema, ¿no? Genera IgE. Bueno. Y vemos aquí, ¿no? Esa unión que les decía de la IgE, por ejemplo, que se une a su receptor FC épsilon, ¿no? Específico para FC épsilon. Entonces ahí está el mastocito o el basófilo. Viene por segunda vez. Esta célula que está sensibilizada. También le llamamos célula cebada. De cebo, ¿ah? No de trigo y cebada. No, por ahí no vale. Bueno, segunda vez viene el alergeno y ya está la célula cebada, donde dos, vemos ahí cómo se acoplan, dos IgE, listo, y estimula pues a este mastocito, por ejemplo, y liberará gránulos preformados como la histamina, heparina, y liberará gránulos de síntesis de novo, ¿no? Nueva síntesis como IL4, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Y los libera de granula. ¿Ok? Acá están las células cebadas, donde los mediadores serían IL4, TN-alfa también acá, y IL5 también, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí que si estos estimulan a fibroblastos y estos liberan eotaxinas, taxinas atrayentes, ¿no? De eosinófilos. Y ahí están eosinófilos que también participan, ¿no? En la anafilaxis, liberando estos mediadores como IL4 y IL5, mediadores de esta hipersensibilidad. Pero eso sería una retroalimentación positiva, ¿no? ¿Ah? Eso sería una retroalimentación. Sí, insistimos, ahí se insiste con una retroalimentación positiva. Vemos aquí el neutrófilo también está estimulando, ¿no? Mediante mediadores, estimula a la atracción de los eosinófilos para que liberen estas, se degranulen también, ¿no? Y liberen estas sustancias. Entonces, por ejemplo, lo peligroso de estas alergias no es por mucho el eczema, los problemas en piel, ¿no? El problema, o rinitis también, pero no es tanto. Lo grave es cuando llegamos a las vías respiratorias, ¿no? Tener a broncoconstricción, por ejemplo, en casos de asma, ¿no? Hay que cuidarlo eso, ¿sí? Puede generar daño tisular, infección, presencia de alergenos. Todos ellos en la mucosa respiratoria, miren cómo está rompiendo, ¿no? Los cilios, rompiendo la superficie, destruyendo la superficie. Aquí miren cómo se meten otros mediadores como interleucina 33, ¿no? Y estimulan células dendríticas, la diferenciación de linfocitos hacia TH2, ¿sí? Citotóxico, para liberación de gránulos, acá hay macrófagos, la atracción de eosinófilos. Estos son receptores de histamina. La histamina, pues, no los principales generadores de alergia, ¿no? Y como les decía, ¿cómo afecta? Si el receptor de H1, ¿cómo afecta al músculo liso, células endoteliales?
A que en realidad, ya, acá les contaba acá que la histamina tiene diversas funciones, o sea, no es todo el tiempo un generador de inflamación, no es todo el tiempo destructivo, ¿no? Tiene diversas, por ejemplo, la histamina, que tiene su receptor H2 en células parietales, ¿sí? De la mucosa gástrica, es para secreción de HCl. No tiene nada que ver con la producción de alergia, ¿no? En cambio, aquí, ¿no? Localiza un músculo liso, células endoteliales y dispara, ¿no? Reacciones alérgicas agudas. ¿Ah? Agudas. ¿Qué les quería decir acá? Ya, que el contacto con el alergeno, ¿no? Aquí está el alergeno natural, de tipo un alergeno natural nomás. Polen, por ejemplo, ¿no? Ahí llega a mucosas, se activa TH2, los mediadores, IL4, IL13 y IL5, activan linfocitos B para que produzcan IgG. Y acá hay otros mediadores no naturales que estimulan la respuesta a TH3. Acá hay una regulación, linfocito T regulador. Y qué importante, ¿no? Es el linfocito T regulador. Yo les decía, los principales reguladores, mediadores de la regulación, les dije factor de crecimiento transformante beta e IL-10, ¿no? Son reguladores. Entonces, si estos reguladores se producen, estamos bien, porque inhiben respuesta TH1, TH2, para que el linfocito B produzca Ig2B, Ig4, IgA. Para llevar la tendencia a no producir IgE para que haya alergia, ¿no? En este caso, estos mediadores están regulando la respuesta inmune. Bueno, acá hay un estímulo hacia TH1, ¿no? Pero con esto quiero resaltar el papel, ¿no? De los linfocitos T reguladores. Bueno, dejamos a hipersensibilidad tipo 1, tenemos tipo 2, citotóxica, donde participan anticuerpos IgG sobre todo, pero también puede ser IgM, ¿no? Y estos sensibilizan a otras células, ya no son los mastocitos, aquí que sensibilizan a los natural killer, aquí, ¿no? Natural killer. Participan también algunos IgM, opsonizan macrófagos neutrófilos. Ejemplos de este tipo de hipersensibilidad. Anemia hemolítica autoinmune, que va a atacar, pues son los glóbulos rojos, ¿no? Y enfermedad hemolítica del recién nacido. De la madre. ¿Les es familiar? Sí. Claro, por RH, ¿no? ¿Te acuerdas del factor RH negativo de la madre, ¿no? Todo este problema. Entonces vemos aquí cómo también, no solamente se está en enfermedad hemolítica autoinmune, también puede ser, hay fármacos que se unen al eritrocito. Y al unirse al eritrocito, ya lo cubren, ¿no? Lo cubren, lo bloquean al eritrocito, estos fármacos, entonces nuestro sistema inmune piensa que son agentes extraños y produce anticuerpos que atacan a estos eritrocitos, como la anemia hemolítica autoinmune. Miren, esto puede ser arrancado por algunos fármacos, ¿no? Esto también provocará que los anticuerpos marquen, ¿no? A los eritrocitos y puede haber dos respuestas. O activan al complemento, lisis igual, o activan al fagocito. Entonces, esta marcación con estos anticuerpos, autoanticuerpos en realidad, ¿no es cierto? Provocan lisis o fagocitosis. De igual manera se destruyen los pobres eritrocitos. Y aquí hay ejemplos de cuáles son estos terribles que pueden provocar esto, ¿no? Ácido acetilsalicílico, indometacina, miren, clorafenicol, isoniazida, otros antibióticos y otros fármacos. Entonces son ejemplos de los cuales se ha visto evidencia que han provocado esta anemia hemolítica. Ahí están, ¿qué se acaba? La acción de los natural killer. Los natural killer también pueden actuar y en contra de células blanco, ¿no? Y poder destruirlas, generando este problema de hipersensibilidad, como dice citotox. Luego está la hipersensibilidad tipo 3, son complejos, ¿sí?
Si se forman los complejos autoinmunes, o sea, está la unión de antígeno-anticuerpo, si estos complejos circulan por la sangre, se depositan en endotelio, ¿no? Entonces, el problema está en los vasos pequeños, los de diámetro pequeño, como los capilares. Porque ahí se van acumulando, se depositan, ahí se traban, ¿no? Porque son complejos, con estos complejos se van conglomerando y bloquean vías pequeñas, ¿no? De diámetro pequeño. Se pueden generar problemas a nivel de piel, riñón, ¿se acuerdan el glomérulo, no? Generando glomerulonefritis, por ejemplo. También puede ocurrir a nivel de meninges, articulaciones, es ahí donde se acumulan los complejos y que activan al complemento, por ejemplo, y causan inflamación, atraen neutrófilos, ¿sí? Liberan radicales libres, o sea, sustancias oxidantes, tóxicas para la célula también, enzimas hidrolíticas que generan dolor, inflamación, destruyen tejido, ¿no? ¿Ok? Ejemplos de este tipo 3 es el lupus eritematoso sistémico. O sea que aquí me he comido todo el nombre de la enfermedad, me he comido. Ay, qué raro, o sea, un ratitito. No, de mi caso. No, me he equivocado aquí. Bueno, ya. Aquí. Todo me he comido. Bueno. Lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedad del suelo. Ahí está entonces los síntomas. Otra vez. Ya está. Acá las escenas donde estos complejos autoinmunes están estimulando a polimorfos nucleares neutrófilos, ¿no? Y vemos aquí la fagocitosis de los complejos y se da la liberación de enzimas generando el daño tisular. Estos problemas, aquí cuando se dan estos conglomerados complejos antígeno-anticuerpo, mucho depende de la concentración, ¿no? De estas unidades, de estos antígenos y anticuerpos y del tiempo en días. Primero, cuando se da la enfermedad, primero aumenta el antígeno, ¿no? Y luego empieza a subir los anticuerpos. Acá vemos tempranamente síntomas clínicos, el complemento que ayuda. Y vemos aquí que cuando hay un equilibrio entre ambos, entre el antígeno y el anticuerpo, se pueden formar complejos antígeno-anticuerpo, los cuales, les decía, pueden bloquear vías de diámetro menor. ¿Ya? Y esto coincide, ¿ve? O sea, aquí se está comprobando que si hay mucho antígeno, o no hay antígeno, pero hay más anticuerpos, no está relacionado. O sea, el caso de artritis reumatoide, lupus, lo que se ve es que lo que causa daño, por eso coincide, síntomas clínicos, ¿qué está coincidiendo aquí? Con el aumento de la agrupación del conglomerado de complejos antígeno-anticuerpo. Eso es lo que quiere demostrar esta diapositiva. ¿Ok? Terminamos esta parte. Una pausita y regresamos para el segundo archivo. No, vamos a terminar esto. Estoy viendo que vamos a terminar esto. ¿Cómo me duplico? Doctora, el lápiz está lavando. ¿Ah? Por eso será que sí.